Muy buenos días, estudiantes del primer grado. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es la cultura china. Entonces, sin más preámbulo, comencemos. China se desarrolló al sur de Asia Oriental y su clima es netamente variado, al igual que todo, ¿no? El medio geográfico. Entonces, su suelo es atravesado por dos grandes ríos navegables, el Huanghu, el que se denomina al cual se le conoce como río amarillo, y el Yangtze Kiang, que es el río azul, y que nacen del suelo de China, que dicho sea de paso es muy fértil al mismo tiempo, ¿no? Y también productivo. Por eso es que China tiene sus límites por el norte, ¿no? Está Mongolia y el desierto de Gobi, ¿no? Por el sur está el Océano Pacífico, por el este está el Océano también Pacífico y por el oeste está el Tíbet. Muy bien, entonces, su visión histórica. La historia de China comienza aproximadamente unos 3 millones de años antes de Cristo, no siendo sus orígenes oscuros, pero por esta época llegan muchas tribus chinas a orillas del río Amarillo, donde se establecen y aprenden el cultivo de la tierra. Se organizan en estados independientes, ¿no? El cual también fueron gobernados por príncipes cada vez más poderosos que después se unificaron y dan origen al gobierno de las dinastías o familias de emperadores. Las dinastías más importantes fueron la dinastía Zhou, está la dinastía Han y la dinastía Manchu. Tanto en la dinastía Zhou es cuando unifica el país y después de un periodo de terribles guerras civiles entre príncipes que gobernan independientemente. La dinastía Han data de los años 206 a.C. hasta los 220 después de Cristo. Esta dinastía realiza la expansión territorial logrando su máximo apogeo. ¿Listo? En la dinastía Manchú gobierna desde el 1622 después de Cristo hasta 1912. Constituye la última dinastía china. Listo, entonces, su organización económica, China fue y es un pueblo agricultor. Se dedica netamente al cultivo de arroz, ¿no? Trigo, cebada, el sorgo, calabazas, entre otros. Y emplean para ello el arado, ¿no? La hoz y la pala. También desarrollan la industria de la seda, la porcelana, el bronce y entre otros, ¿no? Y el comercio también fue parte de su actividad económica de los chinos. Ahora, en su organización política estaba organizado en una monarquía absoluta donde el emperador era considerado como hijo del cielo, gobernaba en forma absoluta y despótica y no rendía cuentas de sus actos a nadie, ¿no? Y en las provincias el gobierno era ejercido de forma compartida entre los gobernadores civiles y militares de gran cultura que ocupaban cargos de funcionarios públicos haciendo cumplir las leyes que dictaba el emperador, y estos funcionarios se llamaban mandarines. Ahora, en cuanto a su organización social, China tuvo una organización basada en profundas diferencias. En la época del apogeo, es decir, en la dinastía Han, ¿no? La sociedad china tenía las siguientes clases sociales. Estaban los nobles, estaban los campesinos y los esclavos. Entonces, los nobles eran los dueños de las tierras y gozaban todos los privilegios. Los campesinos eran arrendatarios que trabajaban en forma directa y tenían que pagar un tributo en granos y trabajo al dueño de las tierras. Y los esclavos eran los prisioneros de guerra. Ellos llevaban netamente una vida miserable. Sus principales aportes de la cultura china es en cuanto a la región. Este pueblo creía en un ser supremo conocido como el Teín, que significa cielo. Entonces, además, divinizaban a todo lo natural, como los astros, el sol, la luna, los ríos, las montañas, el rayo, el trueno, el relámpago, entre otros. De la misma manera se rendía culto a sus antepasados muertos. Aparecen más tarde hombres que influyen en el pensamiento del pueblo chino con enseñanzas morales, filosóficas, que modifican en gran parte las concepciones religiosas. Y estos pensadores fueron Lao Tse, Confucio y Buda. Por eso es que también nosotros podemos reconocer a estos tres personajes hasta la actualidad. Lao Tse, este pensador vivió hace 600 años antes de Cristo, ¿no? Fue el creador de la doctrina del taoísmo, ¿no? Que significa sendero. Es decir, que este sistema doctrinario trata de señalar un sendero o rumbo que deben seguir las personas en su vida y se encuentra condensado en su libro del sendero y de la línea recta, ¿no? Su doctrina predica que la vida, ¿no?, de una persona para alcanzar la felicidad debe dominar los deseos de los sentidos, llevando una vida o existencia tranquila, dedicada al trabajo y sin ambiciones materiales.
Ahora, Confucio fue un pensador que vivió 550 años antes de Cristo. Su verdadero nombre es Xiongfu Tse, ¿no? Creador de la doctrina confucionista. Este filósofo lo consideran el sabio perfecto. Sus enseñanzas se plasmaban en sus 5 libros llamados King, que después fueron comentados y ampliados por Mencio, su discípulo. Ahora, su doctrina enseñaba en la prudencia de los actos, la consecuencia de todas las acciones, el amor de los padres o a los padres y memorias de sus antepasados. También el practicar la bondad, la rectitud. Estaba también la justicia, la honradez, entre otros. Ahora, Buda. Buda, dentro de su doctrina filosófica religiosa, vino de la India, ¿no? Cuyo creador fue, Buda en realidad, ¿no? Y se introdujo en la China antes del nacimiento de Jesucristo, teniendo gran influencia en el pensamiento del pueblo chino. Es por eso que los tres son muy venerados en China. En cuanto a lo que es la arquitectura, ellos destacan por la construcción de hermosos palacios y pagodas, casas de un solo piso, generalmente son de madera, ¿no? Y han dejado como testimonio de su arquitectura la Gran Muralla China, ¿no? Una obra inmensa, colosal, cuyas dimensiones son aproximadamente de 6.000 kilómetros, ¿no? De longitud, de 7 a 15 de altura y de 5 a 8 metros de espesor. Entonces, la Gran Muralla China fue creado también para protegerse de los invasores, ¿no? De los hunos y de los turcos otomanos, que en ese entonces estaban en el afán de expandirse y llegar hasta China. Muy bien, en cuanto a lo que es cerámica y textilería, fueron excelentes en los trabajos hechos en porcelana, al igual que en adornos vidriados. Asimismo, ni qué decir de los tejidos. Se distinguen por la confección de magníficos bordados en la seda. En cuanto a lo que es ciencias, inventaron la brújula, la pólvora, el papel, también la imprenta, y conocieron los movimientos de los astros, que les llevó a tener un año de 12 meses. Además, explican los eclipses, y en cuanto a la medicina, utilizan la vacunación como forma de prevenir enfermedades. Esto sería todo en cuanto a la cultura china, con los datos importantes que nosotros tenemos. No olvides anotarlas siempre en tu cuaderno, y como tarea tienes dibujar alguna expresión que te gusta de todo China. Puede ser un palacio, puede ser la Gran Muralla China, puede ser Buda, entre otros. Nos vemos a la siguiente clase.